Aristóbulo Istúriz, el negro Aristóbulo o simplemente Aristóbulo. Su nombre peculiar no hacía necesario aclarar quién era, pues así como la canción ¿Quién ha visto negro como yo?, no había negro, ni blanco, ni sambo, ni bachaco que se llamara como él. Tampoco ha habido en la política venezolana un camaleón tan nefasto como él. Empezó su carrera en el crimen político como militante de Acción Democrática. De allí, marchó temprano en la división del partido que protagonizó otro docente, el maestro Prieto Figueroa, militando en el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, y diciéndose heredero de Prieto. Aristóbulo empezó a escalar de a poco en la estructura clientelar del Estado. Disfrazado de defensor del gremio docente, llegó al Consejo Municipal de Caracas. Allí da el segundo salto de talanquera cuando abandona las filas del MEP e ingresa en el partido La Causa R, una división del Partido Comunista inventado por el exguerrillero Alfredo Maneiro. Es en ese partido donde se encuentra a sus grandes secuaces, Pablo Medina y Andrés Velázquez, con quienes pasaría años haciendo de las suyas. Llegó al Congreso Nacional y allí se hizo famoso por su discurso el 4 de febrero del 92. Y creo que el decreto, no hay garantía de que el decreto no sirva para aplicarle un laudo arbitral y todas las amenazas que el gobierno le tiene al magisterio en este conflicto que tiene. Por eso le he planteado a mi fracción, el que la fracción, por favor, le pedí, si va la causa R a votarlo, que me sustituyan, porque yo no puedo votar ese decreto. Porque me sentiría moralmente destruido si utilizan el decreto para destruir el conflicto del magisterio, que dicho sea de paso, es una nueva modalidad del gobierno, el laudo arbitral, para enfrentar a los disidentes, porque la democracia es de consenso. La democracia no admite protesta. Los ancianos, los jubilados que andan en la calle, los niños del INAN que están protestando, los médicos y los maestros, hay que aplicarle laudo arbitral, porque esas son las disidencias que necesita una democracia. A partir de esa fama nacional, se posiciona y logra ganarle la alcaldía de Caracas ese mismo año al para entonces adeco Claudio Fermín. Pero yo le he dicho a la gente, mira, el que crea que eligió a un solucionador de sus problemas, mira, tiene que frustrarse, porque yo no me propuse como eso y no soy eso. Y es más, para los próximos 3 años tampoco me estoy proponiendo como eso. Los que creen que soy un solucionador de problemas, que no voten por mí, que voten por el otro, por el solucionador. A pesar de que en 1995 no pudo reelegirse, al ser derrotado en esa ocasión por Antonio Ledesma, Aristóbulo se mantuvo vivo políticamente y 2 años después, junto a Pablo Medina, Vladimir Villegas, Maripili Hernández, María Cristina Iglesias, Pastora Medina, Clemente Escoto, José Albornoz y otros personajitos nefastos, dividió la causa R y fundan el partido Patria para Todos, con el objetivo de montarse en la plataforma para la candidatura de la Mortadela Galáctica. Gracias a eso llegó a la constituyente, de la cual fue vicepresidente. Se fue del chavismo acusando a Chávez de haberse fumado una lumpia. Se fumó una lumpia, como que 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 se fumó una lumpia. Vuelve al chavismo para ser el candidato de Chávez a la presidencia de la CTV y pierde con Carlos Ortega. Como premio de consolación obtiene el Ministerio de Educación, desde el cual empezó su jornada de destrucción de la carrera docente, del sistema educativo, del salario de los maestros y de la calidad de la educación. En estas escuelas se han invertido 154 millardos de bolívares solo en comida. Oigan la cifra, solo en comida, 154 mil millones de bolívares. Eso es lo que quieren los golpistas, quitarle a los niños, la comida en las escuelas. Desayuno, almuerzo y merienda. ¿Y ya almorzaron ustedes? Aquellos maestros a los cuales decía defender se convirtieron en sus rehenes y víctimas. Y de él solo supimos que ni vivía de la pensión que le pagan a los maestros jubilados, ni padeció jamás, al pasear en su yate por las aguas del Caribe venezolano, de ninguna de las carencias que los docentes viven gracias a él. Bienvenidos a otra entrega de Expediente Chavista en Pastillas de Memoria. Aristóbulo, el traidor de los docentes. Tarek El Aissami
figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Vogue Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto, me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5 son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela. Esa escuela técnica. Y nosotros tuvimos los 6 primeros meses hasta llegar a mayo, el peor de los meses. A partir de allí comenzó un despertar, un despegue progresivo, que no se ha parado. Yo he dicho que agosto mejor que julio, septiembre mejor que agosto, y tengo la absoluta convicción de que septiembre va a ser mejor que agosto y octubre va a ser mejor que septiembre. Y lo digo con propiedad, lo digo por la siembra, lo digo por las importaciones, lo digo por la cantidad de materia prima procesada. Uno de los factores por los que nos sigue dominando es por el sistema monetario internacional. Hay una dictadura del dólar. Las monedas de nuestros pueblos no valen sino en nuestros pueblos. Usted no hace nada con bolívares en Europa. Usted al salir de Venezuela, el bolívar no vale. Por eso el que va a salir tiene que tener dólares. El que compra algo en el exterior, así tenga bolívares, no se lo venden. Tiene que cambiar, camarada, los bolívares, tiene que cambiarlo en dólares, porque la moneda es el dólar. Y ahora el euro, porque Europa, para quitarse eso de encima, inventó su moneda. Vean ustedes, y esta parte yo quiero que la entiendan porque esta es la clave de este proceso. El dólar. Nosotros compramos muchas cosas que usamos en el exterior. Los intereses hay que pagarlos en dólares. Lo que compramos afuera tenemos que comprarlo en dólar. ¿Y qué es la reserva? La reserva es que para ello poder cambiarte bolívares a dólares, tú tienes que tener afuera depositado en sus bancos una gran cantidad de dólares. ¿Cuánto tienes que tener guardado en los bancos de ellos? Más de lo que tú tengas que comprar en dólares. Si tú tienes más deuda en dólares afuera, la necesidad de dólar es mayor a lo que tú tienes, te endeuda. De que la democracia, la convivencia, la paz, el diálogo son instrumentos fundamentales para alcanzar el gran objetivo del proyecto político en el que estamos, que es la justicia social. Por eso me van a volver a caer por Twitter, empiecen. Pero el control de cambio en Venezuela es una medida política, no es una medida económica. Quitamos el control de cambio, nos tumban. Hagamos la prueba.
se es muy alegre diciendo lucha cívica. Aquí no hay nadie detenido por manifestar, chicos. Hay más de 2.000 cuadros entrenados en el fascismo, chicos. Esa es la verdad. Si vamos a hablar con franqueza. Ahora, ¿podemos superar eso? Sí lo podemos superar, porque no lo vamos a superar, pues. Conversando, pero conversando con franqueza. Y después que lograron manipular a la opinión pública internacional diciendo que Chávez cerraba los medios. Bueno, queda perfectamente claro que Chávez no cerra los medios. Pero esa noticia que aparece en la prensa, como la noticia que aparece diciendo que Chávez asesina estudiantes, vean, esas son las noticias que recoge nada más y nada menos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una comisión que ha elaborado un vulgar panfleto, eso no es un informe, es un panfleto. Ese es un instrumento de propaganda política contra la revolución bolivariana y contra Chávez. Carente de toda seriedad, que lo que hace es recolectar informaciones de medios de la oposición y enemigos del gobierno. Se lo hace al país que le va a declarar la guerra. Para que se provocara una guerra con Colombia o una guerra con Guyana. Para no caer en la trampa de ir a una guerra con Colombia o una guerra con Venezuela. O la guerra económica. Muchas veces han dicho, no hay guerra económica. Eso es parte de la guerra económica. Es parte de una guerra económica sobre nuestro pueblo. Como parte de la guerra económica. La guerra económica es una agresión contra nuestro pueblo. Estamos frente a una guerra económica y todos los días tenemos que actuar contra esa guerra económica. Estamos en una economía de guerra, estamos en un momento de guerra. Es una guerra de nueva generación. No la misma guerra, pero estamos en guerra. Con la guerra económica. Estamos siendo víctimas de una agresión, de una guerra económica. Y todos los días tenemos que hacer algo contra la guerra económica. Bueno, ¿y esa es la guerra? ¿Y nosotros sabremos llevar la guerra? Escucha, Maduro, el pueblo lo sabe. Aquí respetamos a Bolívar y a Chávez. Escucha, Maduro, el pueblo lo sabe. Aquí respetamos a Bolívar y a Chávez. Es apenas ahora con la revolución bolivariana cuando ha habido un reconocimiento, un reencuentro con los valores africanos y los valores dejados y creados por los descendientes de los africanos en Venezuela, y que junto al componente indígena y al componente español europeo conforman parte de los pilares de la nacionalidad venezolana. ¿En qué la justifica? ¿En que no me gusta Maduro? Bueno, ¿no te gusta? Te lo calas, te lo calas, te lo calas. La meta del chavismo de crear al hombre nuevo fue cumplida a cabalidad por Aristóbulo. Tienen a un hombre nuevo. A diferencia de los antiguos venezolanos, los creados por el sistema chavista educativo son hambrientos, sin educación, sin esperanzas y sin país. Solo nos queda esperar que mientras millones de venezolanos viven el infierno de escapar a pie de su país, el infierno de vivir en la indigencia o el infierno de la falta de oportunidades en el futuro, el infierno que vive este personaje sea infinito y sin descanso junto a la mortadela galáctica que como él se murió y tampoco volverá.